Buenas noches. Continuamos con el tema de esta semana. Bueno, ya es la última parte, el último versículo de esta semana que correspondió al tema general. El reino de Dios, una transición gloriosa. Y veamos algunos versículos o los versículos que estuvimos analizando durante esta semana para dar un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo y bueno, cerrar con el versículo del día de hoy. El tema, como ya lo dijimos, es el reino de Dios. Una transición gloriosa se refiere que Dios nos quiere llevar de un reino, que es el reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Dios nos quiere llevar a hacer un cambio de posición espiritual para que nosotros aquí en la tierra podamos recuperar la imagen y poder ser preparados y poder ser dignos de recibir un reino físicamente hablando. Primero es el establecimiento del reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, de una forma espiritual para que después se pueda manifestar en el reino milenial la recompensa de todos aquellos que son fieles. Entonces, lo primero que el Señor nos mostró en el libro de Daniel, capítulo 3, es de que Dios pues tiene un reino, siempre lo ha tenido y nunca lo ha perdido. Hablamos de que Dios había hecho al hombre a su imagen y en esa imagen le dio esa corona. Le había otorgado una parte de su creación para que gobernara y para que reinara sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto no es solamente una cuestión física, aún también estas cosas ejemplifican o simbolizan cosas espirituales. Pero bueno, aquí lo importante es de que tenemos que entender de que Dios había creado al ser humano para que gobernara, para que señoreara, para que tuviera la imagen de Dios, Dios siendo rey. Entonces el hombre tenía la corona, pero el hombre desobedeció y cayó la corona, como dice Lamentaciones 5:16, que cayó la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros, porque pecamos. A través del pecado la corona se pierde, o a través del pecado nos mantenemos en esclavitud del pecado, porque el Señor Jesucristo dijo que el que comete pecado o hace pecado, esclavo es del pecado. Sin embargo, el Señor nos quiere rescatar de esa miseria espiritual. El Señor nos quiere rescatar de esa esclavitud que tiene el ser humano bajo la influencia del enemigo, porque el enemigo, cuando logró engañar a Adán y Eva, el enemigo usurpó ese reino, o se le fue entregado de una forma mediante el engaño de Satanás, se le entregó ese reino. Y desde ese tiempo, pues el diablo ha gobernado en esa parte de la tierra. No es una parte geográfica, sino es el sistema babilónico, que a través de pensamientos, a través de sistemas de pensamientos, a través de filosofías, a través de criterios, donde se trata de vivir y de tener éxito en la tierra separados de Dios, o sea, en una forma independiente del Señor. Por eso en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 6, el diablo le ofreció a nuestro Señor Jesucristo la gloria de los reinos, la potestad, o sea, la autoridad de los reinos. Y le dijo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo tiene poder y tiene autoridad para otorgar bajo un engaño y bajo la influencia de la mentira, pero el fin siempre va a ser la destrucción del ser humano. A todo aquel que
persigue los éxitos terrenales sin tomar en cuenta a Dios en su vida, pues en realidad está yendo a una completa autodestrucción. El Señor dijo que de qué le serviría al hombre si ganara todo el mundo, pero al final perdiere su alma. Y el Señor quiere abrirnos nuestros ojos. El Señor quiere trasladarnos de un reino del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque perdimos la corona, el Señor quiere que recuperemos esa corona, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 19:10, cuando dice que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La imagen. ¿Qué se perdió? La corona. Y a través de su muerte, a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando nosotros acudimos a Él, nosotros podemos recuperar esa imagen y esa corona que el Señor quiere que tengamos y rescatemos en nuestra vida. Y bueno, la serie de versículos de esta semana termina y se cierra con este versículo que es Apocalipsis 24, donde el profeta Juan expresa que vio tronos y donde se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o sea, los dignos, los que se prepararon, los que fueron fieles, los que tuvieron la capacidad de haber renunciado a sus propias vidas aquí en la tierra para ofrecerlas al Señor. Dice que ellos tuvieron la facultad de juzgar. Lo dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de la recompensa del reino milenial que nuestro Señor Jesucristo va a establecer aquí en la tierra. El reino milenial, al cual nosotros queremos alcanzar, y Dios desea que nosotros alcancemos. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí nosotros vemos cómo el Señor nos da esa promesa de recuperar la corona que se perdió. La corona de la vida, la corona que nos va a dar esa capacidad de reinar juntamente con Él. Pero claro que tiene condiciones. Eso es pasar las tribulaciones, pasar las pruebas, ser fiel al Señor. Según de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si sufrimos es porque hemos renunciado a nuestra propia vida. A través de las tribulaciones es que nosotros vamos a poder entrar al reino de Dios, como dice Hechos 14:22. En la segunda parte, el apóstol Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, las tribulaciones van a formar nuestro carácter. Cuando nosotros respondemos espiritualmente y correctamente, mental y emocional y espiritualmente ante las circunstancias adversas de la vida, vamos a crecer, vamos a madurar de tal manera que vamos a alcanzar un estado espiritual que vamos a ser dignos de poder recibir ese reino. En Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es una de las cosas que aquel que ha recuperado el reino de Dios, primeramente en su vida presente, se va a manifestar la autoridad del reino mediante la autoridad sobre el reino de las tinieblas, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la influencia del enemigo. Va a tener autoridad. Una autoridad delegada, una autoridad que el Señor Jesucristo ha conferido a todos aquellos que le son fieles para echar fuera demonios y para sanar enfermedades y para manifestar el reino de Dios
aquí en la tierra, para que finalmente un día nosotros podamos reinar juntamente con Cristo 1000 años y después en el reino eterno del Padre. Amén. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud,